Y bienvenidos a este Café OVNI Paranormal, y en esta ocasión hablaremos de algunos fenómenos psíquicos como la bilocación y el proyecto Stargate, y también está vinculado o estaría vinculado con el Vaticano, ¿no? Quienes usarían estas artes psíquicas para ver más allá de lo evidente, como quizás lo están haciendo desde hace un tiempo bastante largo con Lucifer, ¿no? Su telescopio. Y bueno, estarán esperando que algo venga del espacio. Quizás Gog, como ya nos adelantaba JJ Benítez, quien, bueno, él piensa, ¿no? Y lo dijo en varias entrevistas, que esto sería un ensayo, lo que estamos viviendo en la actualidad, para algo que podría ser bastante fuerte y podría ocurrir en 2027. De eso ya hemos hablado en el canal de GOG. Y bueno, volveremos a hablar de ser necesario, pero en este momento, como les decía, hablaremos de el psiquismo, ¿no? Y cómo fue utilizado también para el espionaje, y el tema de la bilocación, que es muy interesante, y ese proyecto Stargate. Javier Sierra, pionero en explorar y novelar desde hace 20 años la bilocación y otros fenómenos como el espionaje psíquico o la obtención de imágenes del pasado, reveló los hechos reales y descubrimientos que usó de base para La Dama Azul, su bestseller. Una religiosa que entra en trance y es capaz de estar simultáneamente en dos continentes, espías psíquicos de las grandes potencias que disocian su cuerpo físico del astral, seres angelicales cuyas alas aparecen en las fotos y que pueden manejar las nubes. ¿Les suena, no? Un programa secreto para visualizar y escuchar el pasado. Todo esto son elementos claves del argumento de una obra de ficción, La Dama Azul, pero basados en una investigación a fondo de hechos reales efectuada por Javier Sierra, Teruel, España, 1971. Un apasionado contador de historias cuya mirada se detiene siempre en los detalles ocultos, y autor de 10 libros publicados en más de 40 países. Hace 2 décadas, Sierra publicó La Dama Azul, un relato de intriga poblada de seres, poderes y proyectos extraordinarios, y que, según el autor, narra unos hechos tan misteriosos y sobrenaturales como auténticos. Yo venía del periodismo de investigación y me pareció que hacerlo así daría más empaque a una historia que de por sí parece increíble, señaló. En España y México a la vez. En el siglo XVII, Sor María Jesús de Ágreda experimentó un fenómeno denominado bilocación, es decir, podía estar en 2 lugares a la vez, tanto en su convento, en el pueblo soriano de Ágreda, del que nunca salió, como en las tierras de Nuevo México, a 10.000 kilómetros de distancia, donde catequizó a los indios humanos antes de que llegaran los misioneros españoles. Este fenómeno sorprendente y documentado, propio de la física cuántica y que pasó desapercibido durante 3 siglos, es el hecho del que parte esta novela, según Sierra. Su principal protagonista es un periodista español interesado por los fenómenos paranormales, alter ego del autor, que investiga a Sor María Jesús, y un proyecto llamado Cronovisión, que lleva años desarrollando un grupo de religiosos cuyo propósito es obtener sonidos e imágenes del pasado, y ese proyecto también, ¿no?, se usó en el espionaje. Otro de los personajes de esta novela es una agente retirada del Departamento de Defensa de Estados Unidos que participó en un programa de espionaje psíquico y tiene visiones clarísimas del siglo XVII y de los advenimientos de la Dama Azul, Sor María de Ágreda. En este relato también aparece una misteriosa mujer cuya fotografía muestra una extraña silueta de lo que parecen ser las alas de un ángel, y que desaparece de un avión sin dejar huella, y 2 enigmáticos albañiles, también ángeles, que ayudan a la monja de hábitos azules a atravesar el Atlántico en una nube que manejaban a voluntad, según Sierra. Nube-nave, no podría ser. Bilocaciones o viajes astrales. Nadie se ha tomado tan en serio este tema como el Vaticano. Uno de los investigadores de la Congregación para las Causas de los Santos, el padre Cristoforo Bove, me dejó examinar los 8 voluminosos tomos del proceso del último gran bilocado contemporáneo, el padre Pío de Pietrelcina, señala Sierra. A Sierra le llamó la atención el informe de un capitán italiano de la Primera Guerra Mundial, quien, estando en el frente de Francia de 1917, pudo ver en mitad del campo de batalla a un capuchino que le hacía aspavientos con los brazos. «Muévete, vamos, sal de ahí». El capitán, sorprendido, hizo lo que le pedía justo antes de que un obús cayera en la trinchera donde estaba. Años más tarde reconoció al hombre que le salvó la vida en su convento cerca de Nápoles, y el monje también a él, pero el padre Pío nunca estuvo físicamente en el frente. Fue una bilocación, enfatiza. Lo sorprendente es que esos tomos, casos, ¿no?, así están por decenas, todos perfectamente documentados, con las declaraciones de testigos y de expertos. Bobby llamaba a esos episodios bilocaciones objetivas, asegura Sierra. Y sorprende que todavía no sepamos cuál es el mecanismo que se esconde tras ellas. Los científicos se encogen de hombros sin saber qué decir cuando se enfrentan a ellas, añade. Fotografiando el ayer.
En 1923 Sierra encontró escondido en Venecia al benedictino que en la década de 1970 declaró a la prensa internacional que había liderado un proyecto científico con el Instituto Gemelli de Milán para desarrollar una máquina que fotografiara el pasado. Era una de esas historias que parecían de ciencia ficción, pero que existió. El proyecto se desarrolló en secreto bajo el auspicio de la Santa Sede, aunque se canceló a finales de la década de los 70, explica el escritor a la agencia EFE. Años después, Sierra ha conversado con otros hombres vinculados a él, como el padre François Brun, pero todos los implicados han estado siempre muy herméticos sobre los resultados de aquello, lamenta. Tengo la impresión de que algo les pasó, quizás fracasaron y ahora les incomoda hablar de ello. En cualquier caso, era una historia ideal para incorporarla en una novela, y eso fue exactamente lo que hice, recalcó. Espionaje psíquico y seres angelicales. Sierra recuerda que antes de publicarse su libro en Estados Unidos, hace una década tuvo la ocasión de entrevistarse en varias ocasiones con Skip Atwater, teniente retirado del ejército de los Estados Unidos, que hasta 1987 fue el coordinador de un programa de espionaje experimental llamado Stargate. Lo impulsó la administración de Carter cuando supieron que en la Unión Soviética se estaban utilizando videntes, sensitivos y personas con un historial médico que hablaba de viajes fuera del cuerpo, para espiar sus instalaciones más sensibles a distancia, declaró. Stargate hizo lo mismo que los soviéticos hasta bien entrados los años 90. Después Atwater se dedicó a seguir investigando en ese terreno y a formar a civiles con lo que aprendió. Me llevó a sus instalaciones en Charlottesville, Virginia, y parte de su experiencia me sirvió para construir el personaje de la ex espía que articula mi novela, añadió. Otro de los aspectos que trato que siempre me ha llamado la atención es que si se acude a la Biblia y se lee las primeras descripciones de ángeles, como la visita que recibió Abraham de dos de ellos en su tienda en el desierto, verá que se los describe con alas o túnicas, señaló. Son personas como usted o como yo, aunque con algo intangible que los hace especiales. Esa idea que seres no humanos, pero de aspecto mundano, puedan estar infiltrados entre nosotros me pareció muy poderosa y desarrollé en la novela. O la desarrollé, ¿no? Añade. Los vinculé a fenómenos cotidianos como las casualidades, pero debo admitir que la fuerza de ese concepto me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria. Se asoman con formas diversas en El Maestro del Prado e incluso en El Fuego Invisible, que son dos obras, ¿no? Son una obsesión literaria, por supuesto, concluye Sierra. Así que bueno, es muy interesante. Y bueno, el Vaticano, que no habla prácticamente de estos temas, sí los estudia y los pone en práctica, como también el tema astronómico, como les comentaba antes, ¿no? Que bueno, hay cierta actividad en el telescopio que poseen, ¿no? De nombre Lucifer, bastante llamativo, ya lo hemos hablado, y bueno, quizás esperen ver algo o que algo llega del espacio, quizás alertados por sus psíquicos, ¿no? También. Pero sí, bueno, está este proyecto Stargate, por si quieren, obviamente, analizarlo, ¿no? O investigarlo un poco, quizás ya lo hicieron. Y bueno, esta novela, ¿no? Muy interesante de este autor, que relata que está basada en esos hechos reales que él investigó y también con aquellas personas, puedo comprobarlo con aquellas personas que hablaron al respecto. Así que, bueno, espero que estén muy bien, que les haya gustado el video. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes se van sumando, disfruten el día y hasta el próximo. Hasta pronto.